Bien, nuevamente jóvenes llegando a través de este medio hacia sus hogares para poder desarrollar la presente sesión. Buscamos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. Es importante poner en práctica las normas de convivencia, por favor, como respetamos las ideas de los demás, de sus compañeros, participamos ordenadamente. No usamos términos inapropiados ni emoticones. Presentamos las actividades en la fecha indicada. Hay que recordar que durante la semana que ha pasado ya se han presentado pues ciertos inconvenientes, ¿no? Como personas que han hackeado de repente el número de otras personas y están utilizando como si lo fueran para poder de esta forma hacerla quedar mal. Es decir, están haciendo el bullying cibernético y espero que ninguno de ustedes lo haya podido hacer. Si alguien de ustedes conoce de repente de la existencia de esta persona, comunicarnos, por favor. Bien, le decía entonces que esta sesión iba a estar dirigida a tercero de secundaria. Quienes habla pues el profesor Felipe, del área de ciencia y tecnología. Saben ustedes que vas a tener que cumplir cierto reto, ¿no? De demostrar que tienes información y conocimiento necesario para comentar sobre la controversia científica que se genera alrededor de la energía nuclear, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos temor cuando escuchamos hablar sobre la radiación nuclear? ¿Qué es y cómo se produce la energía nuclear? ¿Qué la hace diferente o igual con respecto a otra forma de energía que utilizamos? ¿Cómo de algo tan pequeño como un núcleo atómico se puede dar tanta energía que puede ser útil para la salud y el medio ambiente? ¿Por qué la energía nuclear es una alternativa en el proceso de transición de los combustibles fósiles a las energías renovables en la mitigación del cambio climático? Hay algunas evidencias que ustedes van a tener que presentar, ¿no? Van ustedes a construir explicaciones con base en conocimientos científicos sobre las características y aplicaciones de la energía nuclear. Pueden argumentar de manera informada sobre la energía nuclear y el beneficio de la humanidad, sobre todo en la salud y el ambiente. Van ustedes a plasmar sus ideas y argumentos en una infografía, es decir, vas a elaborar una infografía. Eh, Vas a actualizar constantemente tu diario reflexivo sobre el desarrollo de sus competencias. Quien no haya entendido, por favor, me escribe al WhatsApp personal para poder explicarles sobre el diario reflexivo, que todos ustedes lo deben de manejar o lo deben de tener, por favor. Bien, ¿qué necesitamos? Un cuaderno de apuntes u hojas, lapiceros y lápices de colores, insumos de tu portafolio, imágenes o figuras, tijeras, lápices de colores, regla, y debe de involucrar a la familia también, ¿no? Y mucha creatividad y mucho entusiasmo. Bien, gracias a la entrevista virtual realizada a los científicos del Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra y el estudio de la energía nuclear, podemos entender cómo funciona esta última y sus aplicaciones. Esto te ayudará a argumentar y tomar una posición informada sobre su beneficio para la humanidad en la salud, agricultura, industria y el ambiente. Ahora tu reto será plasmar todo este conocimiento en una infografía. Tendrás que responder con base científica a las preguntas: ¿cómo se produce la energía nuclear y cuáles son las propiedades que la diferencian de otra forma de energía? ¿De qué manera las aplicaciones de energía nuclear tienen impacto en la salud, industria, agricultura, ambiente y en el bienestar de las personas? ¿Por qué la energía nuclear se considera una alternativa de la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables para el bienestar de las personas y del ambiente? Bien, el propósito que vamos a desarrollar es: argumentamos las implicancias del diagnóstico con radioisótopos y radiofármacos en el bienestar de las personas y las implicancias del uso de la energía nuclear en la generación de energía eléctrica para el bienestar de las personas y el ambiente. La competencia explica
el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, vamos a recordar una parte de la clase anterior. Aquí vas a asumir tu reto y vas a prepararte, ¿no? Primero trata de recordar lo aprendido la semana anterior a partir de las siguientes reflexiones. A ver, vas a tener que anotar eso, yo lo voy a revisar en tu cuaderno. Dos cosas que aprendí. O sea, ¿qué aprendiste? Dos cosas que aprendiste. Lo que más te gustó de la clase anterior. Algo que no lograste entender fue. ¿Cuál fue? Y algo que te gustaría conocer más sobre, es decir, vas a tener de repente aquí que escribir algunos puntos específicos de la clase anterior, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, la energía geotérmica, la energía mareomotriz, el gas, el petróleo, ¿no? El uso de por ejemplo, del carbono, en fin. Bien, vas a leer la situación presentada en el texto recurso 1. Conocemos que los radioisótopos y radiofármacos ayudan al bienestar de las personas. Entender la estructura y característica del átomo nos ha permitido comprender algunos fenómenos asociados a la materia y descubrir que en su núcleo se almacena gran cantidad de energía. Eso lo hemos visto nosotros en la clase anterior. También sabemos que en el núcleo, ¿qué encontramos? A ver, encontramos los protones y los neutrones, claro, y girando alrededor del núcleo encontramos nosotros los electrones, ¿no? Pero en el núcleo se almacena una gran cantidad de energía. A pesar de ello, por decisiones políticas y militares, hoy le tenemos temor a la energía nuclear debido a acontecimientos escalofriantes como el accidente nuclear de Chernobyl en Ucrania en 1986 y el ataque nuclear que sufrieron Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945. No obstante, la tecnología nuclear ha desarrollado diversas aplicaciones en favor de la salud, agricultura, industria, entre otros, ¿no? Que promueven el bienestar y la calidad de vida de las personas y seres vivos también. Bien, entonces, los isótopos. Una especie atómica, o sea, un elemento químico, viene definido por números enteros, ¿no? El número de protones que hay en el núcleo, llamado número atómico, representado por Z, y el número total de protones más neutrones, llamado número másico, representado por la letra A. Como vemos ahí en el ejemplo, por ejemplo, X ese es el elemento, en la parte superior izquierda vemos a la A, que es el número másico, y en la parte inferior izquierda el número atómico. Cuando tiene igual número másico, igual número atómico, se está hablando de un elemento o de elementos que son isótopos, es decir, que tiene la misma cantidad, en este caso, de número másico y también tiene la misma cantidad de número atómico. Ahora, según el equilibrio entre la fuerza de repulsión eléctrica de los protones y las fuerzas atractivas nuclear, los elementos químicos pueden presentarse en forma de isótopos inestables o de isótopos también, por ejemplo, inestables o radioisótopos, estables o radioisótopos. Ahí es estable, por favor. Los isótopos estables son átomos de un elemento cuyo núcleo es estable, hay que corregir ahí. Tiene el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. Es decir, con el mismo número de protones y, por tanto, idénticas propiedades químicas, pero distintos números de neutrones y diferentes propiedades físicas. Se le llama ligeros, con pocos protones y neutrones. Asimismo, se denominan por el nombre del elemento seguido del número másico, separado habitualmente por un guión. Mientras que los isótopos inestables o radioisótopos son isótopos radiactivos porque tienen un núcleo atómico inestable, que tiene la propiedad de emitir energía en forma de radiación ionizante, es decir, va a haber pérdida de energía a medida que buscan una configuración más estable. Buscar una configuración más estable en los elementos químicos es tratar que perdiendo, ganando electrones, que su último nivel de energía complete, digamos, 8 electrones, ¿no? Todos los isótopos de los elementos más pesados de la tabla periódica, a partir del polonio 84, son mayormente radioactivos e inestables. La radiactividad.
es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, que se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, pierden energía y se desintegran por ser inestables. Para alcanzar su estado fundamental puede ser natural o artificial la reactividad en este caso, por el cual ciertos elementos químicos son capaces de emitir energía y o partículas subnucleares. En su proceso de desintegración van a desprender radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Por ejemplo, la radiación alfa que desprenden estos elementos, aquí por ejemplo se puede ver que ellos en la radiación alfa van a recorrer una cierta distancia de apenas unos cuantos centímetros en el aire, ¿no? Y esta radiación puede ser detenida por una hoja de papel, muy sencillo, ¿verdad? Pero la radiación beta, por ejemplo, aquí la radiación beta puede recorrer una distancia de unos cuantos metros en el aire y puede ser detenida con placa de vidrio o de madera, ¿no? Pero miren la radiación gamma. Aquí, por ejemplo, puede recorrer cientos de metros en el aire y se requiere de espesores importantes de plomo o cemento para detenerla. Es decir, es más dañina, por decirlo así, ¿no? O tiene más potencia. Bien, aplicaciones y beneficios de los radioisótopos y radiofármacos. ¿De qué manera la tecnología nuclear puede servir para alimentar al mundo? Muy importante la pregunta, ¿verdad? Entonces, busca mejorar las condiciones de salud en la producción alimentaria y ganadera. Acuérdense que la mayor parte de alimentos que nosotros ingerimos a diario, bueno, están dadas, pues, digamos, por alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, aquí va a controlar y va a prevenir enfermedades y protege el ambiente gracias al uso de las técnicas nucleares. ¿Pero para qué? Para la mejora del equilibrio del uso y del agua. Acuérdense que el agua y el suelo son, digamos, recursos importantísimos, ¿no? Que deben ser, digamos, cuidadas, deben ser, en este caso se debe mantener para que exista, digamos, una garantía de la seguridad alimentaria de la creciente población mundial también, ¿no? La adaptación al cambio climático, muy importante la adaptación al cambio climático. Al aumentar la eficiencia del uso de recursos y productividad de manera sostenible, un programa nuclear de cruzamientos de Burkina Faso es un ejemplo de ayuda a agricultores para crear animales más productivos y resistentes al clima, respaldado por evaluaciones genéticas en 4 laboratorios nacionales, ¿no? La productividad animal y la salud. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en Camerún se utiliza para la reproducción ganadera, selección e inseminación artificial. Al cruzar razas de ganados, los agricultores triplicaron la producción de leche, ¿no? O sea, de 500 a 1500 litros. Imagínense el aumento, en este caso, de la producción de este alimento importante, ¿no? Y generaron mayores ingresos, por supuesto. Además, permite controlar enfermedades como la brucelosis, una zoonosis muy contagiosa que, son, que se transmite de animales a humanos por beber leche sin pasteurizar o comer carne poco cocinada de animales infectados. La seguridad alimentaria, ¿no? La inocuidad de los alimentos y los sistemas de control de calidad en el comercio de alimentos seguros permiten abordar el problema de los residuos nocivos y los contaminantes en los productos alimenticios y mejorar su sistema de trazabilidad con análisis de isótopos estables. En Mozambique, Pakistán y Angola está permitida la prueba de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes en productos de origen animal, con la finalidad de que la producción de exportación de alimentos cumpla con los estándares internacionales. La respuesta de emergencia, por ejemplo, ¿no? La reactividad está en todo lo que nos rodea, ya lo hemos visto, desde el sol hasta el suelo. Si se produce una emergencia nuclear, se contaminan los productos agrícolas. Pero en la emergencia nuclear del 2011 en Japón, por ejemplo, contaban con una base de datos de alimentos contaminados con radioisótopos, lo que facilitó las medidas de seguimientos para proteger a los consumidores, al sector
agroalimentario y al mundo en general. El manejo de plagas. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? ¿Por qué no sale una buena cosecha? Porque las plagas hacen destrozos, digamos, a las plantas, en consecuencia, disminuye, pues, en este caso también, la productividad, ¿no? La técnica de insectos estériles implica la cría en masa y esterilización de insectos machos antes de liberarlos sobre las áreas infestadas de plaga. Permite suprimir y eliminar gradualmente las plagas y es más segura para el ambiente y la salud humana que usar plaguicidas. Acuérdense que los plaguicidas, pues digamos, dañan de alguna forma, en una forma indirecta también, por ejemplo, al cultivo. Bien, aplicaciones y beneficios de la energía nuclear en la salud industrial. Aquí se le va a pedir que ustedes lean, por favor, ¿no? Para poder luego, todo lo que ustedes van a leer, también anotar algunas ideas en su diario reflexivo, que luego ustedes esto lo van a utilizar para elaborar su infografía, ¿no? Vas a leer lo que es las aplicaciones y beneficios de la energía nuclear en la salud e industria. Muy importante que lea, por ejemplo, qué cosa es la radioterapia, la esterilización y las aplicaciones industriales, ¿no? Muy importante, dentro de las aplicaciones industriales van a ver ustedes qué cosas son los trazadores, van a ver ustedes lo que es la radiografía de la estructura interna de las piezas, las inyecciones de zinc, por ejemplo, ¿no? Y también los exámenes médicos, por ejemplo, ¿no? Con rayos X, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ultrasonidos, tomografía por emisión de positrones. Según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, las dosis absorbidas por el feto inferiores a 100 miligray, por ejemplo, ¿no? No son suficientes para interrumpir un embarazo, mientras que las dosis fetales en radiología diagnósticas son muy habituales en inferiores a 50 miligray. Una dosis fetal de 100 miligray, por ejemplo, con 20 estudios de radiodiagnóstico convencionales de abdomen o pelvis, por ejemplo, también, esto sería un poco, digamos, fatal, se podría decir así, para este nuevo ser. Efectos de la radiación según dosis recibida. Vemos que es importante saber que la radiación ionizante controlada no presenta ningún riesgo para nuestra salud. Sin embargo, un mal uso de las radiaciones ionizantes puede producir efectos perjudiciales. La radiación ionizante, acuerda que esta radiación va, digamos, a desprender energía, ¿no? Como su nombre lo indica, tienen la capacidad de producir ionizaciones en los átomos, con lo que interaccionan debido a su alta energía. Así, estas radiaciones pueden alterar las estructuras químicas de las moléculas de la célula. Si la molécula alterada es importante para el funcionamiento de la célula, como el caso del ADN, por ejemplo, habrá consecuencias nocivas para la célula. Dependiendo de la dosis de radiación, el daño producido será de mayor a menor gravedad para el organismo. Vemos ahí la dosis, sería importante que ustedes lo puedan leer también para que luego saquen sus propias conclusiones y qué es lo que podría afectar también al individuo. Bien, ¿de dónde proviene la energía eléctrica que llega hasta nuestros hogares, ¿no? Muchas veces en casa apagamos, prendemos de repente la luz, apagamos o prendemos la televisión, ¿no? Hacemos uso de esta energía para también inclusive licuar algo en la licuadora, ¿no? O para encender la cocina. Pero ¿de dónde viene esa energía, ¿no? La energía eléctrica que consumimos diariamente proviene del trabajo de empresas encargadas de generarla, haciendo uso de las principales fuentes de energía del país. Luego la energía es transportada mediante líneas de transmisión hasta los lugares más alejados y finalmente distribuida en las diferentes poblaciones. Las tres actividades gracias a las cuales tenemos energía en nuestra casa son conocidas como generación, transmisión y distribución. La energía llega a nuestras ciudades en alta tensión y en las redes de distribución donde la transforman a media y baja tensión. Es así que en nuestras viviendas recibimos 200 voltios de electricidad. Bien, vamos a ver aquí también las principales regiones
generadoras de electricidad en el Perú en 2016. Fíjense ahí, por ejemplo, Anca es el 5%, Lima el 45%, el Callao el 6%, Ica 3%, Huancavelica 14%, Arequipa 4%, Junín 5%, Cusco 4%, pero si observamos la parte superior dice 60% de la electricidad a nivel nacional. Esto, por ejemplo, es en el año 2016, ¿no? Hay las regiones y también, digamos, la cantidad de energía que se genera o que se utiliza. ¿Cómo generar y utilizar energía eléctrica por fusión? Antes de ver otra forma de energía que debe tener el país, vamos a conocer el potencial de energía renovables en el Perú, donde la energía solar aún es incipiente para cubrir la demanda energética. Por ejemplo, la hidroeléctrica, ¿cuánto genera, no? 69.445, la eólica, 22.500, la energía geotérmica, ¿cuánto se genera? 3.000, la energía solar en la sierra, por ejemplo, ¿cuánto es la que se utiliza, perdón? Es de 5.5 a 6.5, en la costa de 5 a 6 y en la selva de 4.5 a 5. Sabemos que en el Sol se produce la energía nuclear por fusión que llega hasta la Tierra. Es necesario apostar por una tecnología que capte esta energía natural, ya que sería una alternativa de solución para que los habitantes tengan mejores oportunidades de desarrollo y bienestar, especialmente para aquellos que viven en zonas de difícil acceso. ¿Qué es y cómo se produce la energía fotovoltaica? Muy importante. Este tipo de energía transforma los rayos en electricidad a través de los paneles solares o de las células fotovoltaicas. Los paneles solares están fabricados de silicio, que al ser excitados por la luz solar, permite que se muevan sus electrones y así generan corriente eléctrica. Ya seguramente también has visto en algunos reportajes, ¿no?, en los distintos medios de comunicación, cómo es que se produce este tipo de energía. Como vemos en la imagen, fíjense, ¿no? La energía, por ejemplo, es captada por un controlador de carga, ¿no? Y ahí va a haber también lo que es el panel fotovoltaico, luego el inversor. Lógicamente que esta energía se va a almacenar en una batería para que luego esta sea utilizada en la vivienda. ¿Cómo se genera la energía eléctrica en una central nuclear por fisión? El principal uso de la energía nuclear es la producción de energía eléctrica y las centrales nucleares son las encargadas de generarla. En los reactores nucleares de las plantas nucleoeléctricas se generan reacciones de fisión nuclear. Fisión, ¿ah? Una cosa es fusión, otra cosa es fisión nuclear. Con estas reacciones se obtiene energía térmica, que se transformará en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Fíjense, ¿eh? Primero energía térmica, después se va a transformar en energía mecánica para que posteriormente recién se transforme en energía eléctrica. Es la que nosotros utilizamos en casa también, ¿verdad? Pero en este caso hay que tener bien en claro que si será por fisión nuclear la energía que se ha generado, la que tenemos en casa. Proceso de generación de energía en una planta nuclear de fisión. La fisión del uranio se realiza en el reactor nuclear, que libera una gran cantidad de energía que calienta el agua, que hemos visto anteriormente, de refrigeración que circula por un circuito a gran presión. Esta agua caliente es llevada a un intercambiador de calor llamado generador de vapor. El vapor de agua se transporta al conjunto de turbina, generador mediante un circuito secundario. La turbina gira por la acción del vapor. El eje de la turbina mueve un transformador y así la energía mecánica se convierte en electricidad. Finalmente, el vapor de agua que pasa por la turbina es enviado a un condensador en donde se enfría y se convierte de nuevo en agua líquida para ser usada nuevamente. Fíjense, importante todo este proceso. Bien, después de leer, vamos a continuar aquí. Además, es barata y es casi inagotable, es decir, no se va a agotar. Su producción puede ser enorme, constante y sostenible por miles de años y también inclusive
no va a contaminar el medio ambiente, porque no produce dióxido de carbono, no produce metano, ni ningún otro gas contaminante, ¿no? Después de leer vas a responder, ¿por qué razones sería mejor utilizar la energía nuclear o seguir utilizando la energía de los combustibles fósiles para el desarrollo agrícola e industrial de la región? ¿Cuál es tu postura sobre construir una planta nuclear en tu región para producir radioisótopos y radiofármacos para que sean utilizados en la medicina, en la radiografía, por resonancia magnética, tratamiento de cáncer y bienestar de las personas? ¿Cuáles son las razones por las que la energía nuclear, así como las energías renovables, constituye una alternativa para generar bienestar en la población y disfrute de un ambiente libre de contaminantes? Bien, veamos ahora pues también el uso eficiente de la energía eléctrica, ¿no? Sabemos que a nuestros hogares llega la energía eléctrica que sus padres pagan, ¿no? Por ese consumo de energía eléctrica, pero ¿qué tanto deficiente estamos haciendo en cuanto a su uso, ¿no? Sea de origen de los hidrocarburos, del petróleo, gas, o fotovoltaica, por ejemplo, eólica o nuclear, o Sinermin, o Sinermin propone evaluar el cambio recorrido por nuestro país en la promoción de energías renovables para incrementarla y proponer mejoras en las políticas públicas para su promoción con la finalidad de reducir las brechas, que todos cuenten con energía eléctrica asequible y ambientalmente sostenible, haciendo uso eficiente de nuestros recursos naturales, ¿no? Además, acordémonos, la idea es hacer uso de este tipo de energía para no contaminar también de alguna forma el medio ambiente, ¿no? Pero ¿no se podrá contaminar? Bien, para que se dé un buen uso eficiente de la energía, de la electricidad en el hogar, las personas deben tener en cuenta lo siguiente: mantener la terma apagada y encenderla solo media hora antes de bañarse. De preferencia, utilizar termas con temporizador, es decir, para que se apague solo, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos olvidar y la terma puede seguir, digamos, encendida, generando más desgaste de energía. Regular también el termostato de la refrigeradora a una mínima temperatura y evitar abrirla a cada rato. Limpiar la rejilla posterior y que los jebes de la puerta estén en buen estado, pues todo eso consume energía eléctrica. No se debe secar la ropa con la plancha. Importante, muchas veces lo hacemos de repente por necesidad, ¿no? Porque no tenemos otra prenda que ponernos y con la plancha tratamos de secar, ¿no? Es importante aprovechar la luz natural y que todos los focos en el hogar sean ahorradores o LED. No utilizar el televisor o el equipo de sonido para conciliar el sueño. A veces nosotros para querer quedarnos dormidos prendemos la tele, ¿no? Le ponemos ahí inclusive a alto volumen para poder quedarnos dormidos, ¿no? Eh, Cuando se terminen de utilizar los equipos, apagar el estabilizador, importante también. Revisar el estado de las instalaciones eléctricas internas por lo menos una vez al año para eliminar fugas de energía. Desenchufar el cargador del celular una vez que culmine la carga. ¿Cuántas veces has dejado de repente por mucho tiempo tu cargador sin que esté cargando tu celular? Ahí también acuérdate que hay pérdida de energía y no estamos haciendo uso eficiente, en este caso de la electricidad en el hogar. Y apagar el monitor cuando no se esté usando la computadora por largo tiempo también. Bien, ahora sí, esta es la actividad que vas a realizar. Consta, pues, digamos, de 6 preguntas y la última es el desarrollo de la infografía. Acuérdate que en el recurso de Aprendo en Casa que se te va a proporcionar, existe unas rúbricas. Hay que revisar esta rúbrica para ver si tu infografía que estás elaborando te permite, pues, digamos, a ti el desarrollo de estas capacidades que estamos nosotros trabajando, ¿no? Por ejemplo, no quisiera que tú estés en inicio, sino en el logro destacado, y para que estés tú en el logro destacado, en la elaboración de tu infografía, debes de revisar la rúbrica. Muy bien, esperando pues que realice un buen trabajo. Me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar que todavía debemos de mantener el distanciamiento social cuando estemos en la calle, hacer uso correcto de la mascarilla, de los protectores faciales y en casa, usar bastante agua y jabón. Bien,
Muy bien, nos vemos